Elizabeth, hola Yamila, les mando así un saludo y ya me desconecto, que entran los chicos, ¿sí? Pues yo me estoy como ausente. Perfecto, gracias. Eso, bueno, menos mal que pudieron entrar. No se olviden de grabar, chicos. Al final, Elizabeth, ¿por dónde entraste? ¿Con qué? ¿Cuál? No sé. No sé por qué entré con un link y mientras intentaba uno fui al otro y no sé cuál abrió. Yo estoy entrando con el celular porque con la compu no podía. Así que estoy viendo... Bueno, entraste por el celular, che. Sí. Vamos innovando. Sí, vos sabés que anda muy bien con el celular, ¿eh? Viste que yo te decía eso. El tema es que no se los ve a todos. Sí, ese es el problema. Sí. Aunque los vean los chicos. Claro, sí. ¿Yami, vos interpretás? ¿Sí? No te estoy viendo, Eli. Dale, yo sí te veo. Bueno, buen día a todos. ¿Están los chicos? Sí, ¿Cómo están. van? Buen día a todo el grupo de alumnos que están allá. Si quieren prender la cámara, les agradeceríamos porque siempre les pedimos que muestren esas caras de dormidos, pero bueno, si no, no hay problema. Acá hay dos personas que muestran la cara de dormido, aparte de nosotros. Bueno. César y Gonzalo, por lo menos. Sí, bueno. Sí. ¿Quién va a hacer la interpretación acá? Yami. Yami, bueno, perfecto. Para todos les presento también a Eli. Eli, saludarlo. Eso, Eli es otra intérprete que va a estar con nosotros. Cuando Yamila no pueda, va a estar ella, así que era un poco para que conozca al grupo y cómo trabajamos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a dividir la mañana. Primero que nada, les voy a pedir que en el chat, que los veo activos y que es nuestro vínculo evidentemente más fuerte de comunicación, pongan una manito así, marcando el presente. Que todos pongan la manito marcando el presente, entonces después vamos a tomar asistencia por el chat, ¿sí? En el chat ponen la manito, eso. Perdón. Santiago, te estamos... No, Santiago, casi te vemos y todo. Bueno, una de las cosas que queríamos decir es que durante este proceso de cuarentena hemos tratado de instrumentar estrategias para poder adaptarnos a esta situación, un poco usando esta plataforma, usando el Classroom, el Padlet y demás, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros no hagamos un seguimiento de las actividades que ustedes tienen en el cumplimiento con la materia. En ese sentido, voy a volver a subrayar algunas cuestiones que tienen que ver que esta es una materia promocional. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a aprobar la materia sin rendir exámenes, pero sí con los trabajos prácticos aprobados. El 80% de sus trabajos tienen que estar aprobados. Y tienen que estar entregados el 100%. ¿Sí? En ese sentido, eso es para nosotros muy fuerte, porque si ustedes no van a rendir un final como en otra materia teórica, bueno, por lo menos en el práctico tienen que producir hacer sus trabajos y mostrar. Yo les quiero, permítanme un ratito, mostrar algo. Voy a compartir la pantalla. Fíjense, acá, yo les voy a mostrar solamente lo de la primera semana en el Padlet, la de la segunda, solamente desde la segunda, Fíjense la cantidad de gente, después esto se lo vamos a entregar a ustedes, ¿sí? Nosotros vamos controlando día por día quién hizo y quién no hizo, y van a ver que hay mucha gente que hizo 2 días, después no hizo, o hizo un día sí y otro no, o, por ejemplo, hizo solamente el primero, después el día 13.
En este sentido, lo que quiero de vuelta recalcar, salgo de acá, es que vamos a ajustar ustedes en el comienzo de este encuentro, de esta forma, tratamos de dejar que todo el mundo se incluya en estas plataformas, que ajusten y sincronicen todas las diferentes cuestiones que nosotros pedíamos. Pero ahora sí vamos a empezar a tomar, por ejemplo, ahora estamos tomando asistencia, quien está en esta clase, porque además vamos a alargar un ejercicio que se tiene que entregar en el día, entonces es muy importante la presencia, y por otro lado que cumplan con cada una de las cosas que habíamos pedido. La mayoría lo fue haciendo, y los que están más comprometidos lo fueron haciendo y rehaciendo los trabajos de forma muy interesante. Pero bueno, quería subrayar eso. Vamos a dividir este encuentro rápidamente en dos partes. La primera parte vamos a trabajar sobre lo que ustedes hicieron en Padre de la tercera semana y el del muro sublime, y luego vamos a alargar el ejercicio que tienen que hacer el día de hoy, ¿sí? Bueno, vamos, Virginia, con la primera, muy rápido, y después largamos con Seba el muro sublime. Bueno, yo voy a compartir un poquito la pantalla para mostrar una selección de imágenes. No sé si la ven ahí. Sí, sí, perfecto, bien. Bueno. Bueno. Miren, lo que nosotros queríamos hablar con ustedes un poquito. ¿Podremos silenciar los audios? A ver, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Le vamos a pedir a la gente que silencie los audios. Eso, porque yo escucho como un ruido ahí. Ahí, a ver. ¿A vos te escucha bien, Virginia? Ahí estamos bien. Bueno, estamos. Bueno, queríamos hablar con ustedes un poquito a partir de las producciones del Padlet de la semana pasada. Fíjense, acá hicimos como una selección en función de las categorías de una serie de imágenes. Queríamos hablar sobre el soporte que han utilizado para realizar estas experiencias y los instrumentos, o sea, ya sean lápices o bolígrafos, o fibras o algún tipo de tintas, ¿bien? Entonces, empecemos un poquito acá a ver el tema del papel o los soportes para el dibujo a lápiz negro básicamente, que es lo que estamos utilizando hasta el momento, solo lápiz negro. Entonces, para este tipo de dibujos es importante utilizar un papel que tenga un cierto espesor, un gramaje. Fíjense que en el video que se colgó la semana pasada, hablaba de un gramaje de aproximadamente 190 gramos. No es que nosotros vamos en estas circunstancias pedirles a ustedes que avancen con un papel de 190 gramos, pero sí, por ejemplo, poder acercarse a un gramaje superior al de 80, 70 o 90 gramos, que son la de las resmas de papel que usualmente usamos para imprimir. Entonces, salir como de ese gramaje fino y virar hacia un gramaje, o sea, un espesor. Hablamos de gramaje, hablamos de espesor de papel más importante. ¿Bien? No solamente, y fíjense que acá se notan perfectamente ese espesor o esa textura que tiene el papel. Y la textura tiene que ver, que es otra de las características del papel, con la superficie que tiene ese papel sobre el cual vamos a trabajar. Bien, esa superficie que nosotros la podemos como pasarle la yema de los dedos y sentirla. Para dibujo de papel, básicamente nosotros podemos decir que tenemos una textura fina o grano fino, una textura intermedia o grano intermedio y otra como más de una superficie más rugosa, ¿bien? Algunos marcan direccionales, o sea, verticales, horizontales. Eso no es lo deseable, sobre todo si queremos, por ejemplo, acá en este caso,
que tenemos acá de estas gráficas realistas, diríamos, interpretar superficies tersas, suaves, muy brillosas, como en el caso acá del brillo de los ojos, fíjense, sino más bien algo que no marque ningún tipo de direccionales, ¿bien? Entonces, hablamos de un soporte, de un gramaje mayor a los 90 gramos, o sea, un espesor mayor a los 90 gramos, y de un grano fino para este caso de dibujos donde no necesitamos acusar ningún tipo de textura de base. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo acá en el dibujo de este ojo? Está muy bien logrado, muy intenso, y fíjense acá, y si ustedes después lo pueden verificar en el Padlet, ahí pueden ver la imagen mucho más de cerca, cómo se nota acá la textura de ese papel del cual estoy hablando ahora, o del cual estamos comentando ahora. No se verifica esa textura de grano fino en esta gráfica de acá. Fíjense que acá el compañero utilizó como una textura más gruesa en este papel, o sea, es como una textura de tipo martelinado, que es bueno para dibujar determinada superficie. Por ejemplo, si nosotros tenemos que dibujar la piel de una naranja, o de un lagarto, o de una serpiente que tiene como una textura de base, este papel nos ayudaría a obtener ese realismo que estamos buscando sin demasiado esfuerzo. Entonces, este tipo de papeles así con esta cierta textura que nos permiten que usando el instrumento adecuado, o sea el lápiz adecuado que ahora vamos a hablar, nos permite deslizarlo con mayor facilidad con el lápiz sin marcar tanto el trazo. Bueno. ¿Y si usamos tinta? Y si usamos tinta, bueno, tenemos un papel, como en este caso, más fino no, no tan absorbente y que no tenga una textura marcada. ¿Para qué? Para que los marcadores y las fibras no se traben o no absorban la tinta cuando la deslizamos sobre esa superficie de papel adecuado, ya sea para tinta o para lápiz. En el caso, fíjense acá, es que este papel no se alabee, no se dañe, no se satine, no se sature de tinta, ya sea que usemos lápiz o que usemos algún tipo de marcador o bolígrafo. No sé cómo estamos con el tiempo ahí, chicos, porque... ¿Cuántos minutos? Y no tenía 10, pero no llevo ni 5, pero no sé cómo estamos con el resto de cómo empezamos más tarde. Un poquito tarde, se nos va a cortar. Exacto. Sí, está perfecto, ahí nos ajustamos. Bueno, como quieran. No, después podemos hablar un poquito, pero puede ser ya para las consultas, el hecho de por ahí ver cómo se desempeñaron cada uno con la temática que eligió, con la categoría que eligió. Pero bueno. Claro, la relación me parece que está bueno, Virgi, que muestres cómo se relaciona la elección de una categoría con el instrumento y el papel que elijo, ¿no? Bueno, fíjense acá, por ejemplo, esto se nota mucho en la parte de cómics. Para mí está muy gráfico acá, como la gente que optó por la técnica del bolígrafo o fibra, tiene el impacto visual y la síntesis por ahí gráfica que este tipo de representación necesita, y cómo se quedan un poco deslucidos visualmente aquellos que han usado el lápiz para realizar este tipo de representaciones. Es como que les falta un plus, ya sea porque no están usando los lápices adecuados, o están usando lápices muy duros, o sea, de la línea de los H o de los B, pero no, por ejemplo, un 3B, un 4B, un 5B, un 6B, que son lápices blandos que nos permiten tener esos grises más intensos, ¿bien? O el soporte no les da para poder obtener esos grises bien intensos. Y fíjense acá, casi no podemos ver este rostro, queda como en una primera etapa. Digo, empecé a bosquejar y me quedo acá, pero me está faltando esa intensidad acá de esa masa de pelo que tenemos acá o de cabello,
estos labios tan importantes que acá quedan totalmente deslucidos, que no pasa en estos dos de acá, fíjense con estos trazos de fibra o de marcador, en pocos trazos, y cómo nosotros logramos la expresividad y la intensidad de la comunicación que estamos buscando. Es como que en estos le está faltando. Aclaramos que claramente nosotros Exacto, sí. Habíamos pedido un dibujo a lápiz inicialmente habíamos pedido un dibujo a lápiz. Quizás esa diferenciación de intensidad de grises que estamos usando. Lo que pasa es que deberíamos ver de poder usar, no sé, algún lápiz que nos dé esos grises, que no está pasando acá. Es como que estamos usando un soporte muy blando, o sea, de poco espesor, y un lápiz que no nos da las intensidades de grises que necesitamos. Entonces, por más que pasemos y pasemos y pasemos el lápiz sobre la superficie de papel, no vamos a lograr esa intensidad de grises que estamos buscando. Fíjense acá también, en las profundidades de esta sonrisa nos está faltando esos grises, en la profundidad de la mirada de estos ojos también, o acá mismo, fíjense, ¿no? Es como que queda todo demasiado apagado. Bueno, creo que ahí estamos bastante claros con relación a lo que es la producción de la tercera semana, que es una producción muy rica, debemos decirlo. Sí. Miren esos trabajos, o sea, hay trabajos muy interesantes, gente optó por la tinta y lo hizo muy bien. Vamos a mirar un poquito, Virgil, si le permitimos ahí a Seba compartir la pantalla, y vamos a mirar las producciones que hicieron ustedes en el muro sublime. Muro sublime, perfecto. Bueno, como estamos, vamos a ver un poquito el muro sublime en esta última parte, y para esto vamos a necesitar la participación de ustedes. Así como le pedimos que hoy levanten las manitos, ahora necesitamos que opinen. A ver. O sea, Seba va a ir mostrando... Exacto, ahí comento. Ahí voy a ir mostrando... Yo voy leyendo. ¿Cómo? Eso. Voy leyendo. Ustedes van leyendo las preguntas. O los comentarios. Acá necesitamos... Seba. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahí están por hacer una pregunta. Bien. Eli, ¿me escuchás? No veo a nadie. Sí, escucho. Por las dudas, si los chicos hablan, porque yo no los llego a hablar, ¿vos podés interpretarlo? Yo los veo, yo hago... Dale, sí. Bien. Entonces, vamos a empezar. Gracias. Bien, vamos a empezar con esta columna de dibujo de manga o caricatura. Y ahí les voy a pedir que, o sea, tenemos algunos inconvenientes que tienen que ver con la consigna, con lo completo o no que esté el trabajo, pero queremos saber por qué. Entonces vamos a ver, mostrar alguno. A ver. En grande. A ver, no, este no. Vamos con este. A ver, ¿qué creemos de este trabajo? A ver, ¿qué opiniones podemos tener de este trabajo? ¿Está completo? ¿Se corresponde con la consigna? ¿Ustedes qué observaciones podemos hacer? ¿Algo que quieran opinar? ¿El collage? ¿Qué les parece? ¿La geometrización? ¿Les parece que se resolvió el ejercicio? La idea es que no nos importa de quién es este trabajo, sino que podamos opinar para poder aportar, digamos. No sigue la consigna, dice. No sigue Hay alguien que dice, no sigue la consigna. Diana, perfecto, nos gusta la participación, necesitamos eso. Bien, ahí dice alguien. Profes, a mí me comentaron que el collage no se podía hacer con dibujos, pero la revista que yo tenía era con dibujos nomás. Sí, no se tenía que hacer con dibujos, porque es como hacer una caricatura de una caricatura. Entonces podíamos usar diarios o podíamos usar el internet y armar algo desde la computadora como pedazos, y ese sea nuestra imagen, ¿sí? Exacto.
sobre el collage, a ver, ¿quedó alguna duda como esa, por ejemplo, que tiene la compañera sobre el collage? Este collage que vimos recién, o este collage, ¿qué opinión tenemos de este collage, por ejemplo? Que es muy parecido al anterior. También en la clase anterior vimos un ejemplo muy parecido a este de collage y dijimos algo nosotros. A ver, ¿están dormiditos? ¿Qué pasó? ¿Se llega a crear un nuevo personaje? No se cambió mucho. Sí. Exacto. A ver, Santiago, ¿qué sería no se cambió mucho? ¿Qué? Por ejemplo, vos que lo hubieses hecho al collage este, ¿qué hubieses propuesto? A ver. Le hubiese puesto otras piernas. Bien, exactamente, ahí tenemos una cuestión. Si el collage tiene solamente 2 aportes, solo tenía carita, no pude hacer mucho. Bien. Por ahí, no sé de quién es el trabajo, no importa si... No se sé. podría haber exagerado más, dice Seba. Bien. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. Opinaron. Uno, que podríamos tener más elementos, por ejemplo, la cabeza de alguien, el torso de alguien y las piernas de alguien más o de otra cosa. Se podría exagerar más, sobre todo en la escala, que cambian, si bien acá no está perfectamente correspondida a la escala, está muy similar. El dibujo termina siendo una persona que podría ser normalmente esa persona sería. En algunos casos, por ejemplo, en este también queda casi la misma proporción, si bien no es exacto. En este también. Acá empezamos, bueno, si bien es un dibujo, cambia drásticamente el personaje. Ahí hay como un personaje creado. Acá empezamos a crear, fíjense que acá el collage está hecho el torso, el brazo es de otro elemento, o capaz una textura nomás como las piernas, y la cabeza es de un loro. O en este caso estamos cambiando sí la escala. Entonces valía, lo del dibujo no valía. Por ejemplo, en este caso, acá estamos con fotos. Son fotos de distintas partes de una revista, supongo. Una cabeza en un tamaño mucho mayor al torso o al cuerpo. Fíjense que hay un torso, el brazo aparentemente es de otra imagen, las piernas, y puede ser que eso que podría verse como una pollera, un delantal o lo que sea, puede ser una textura incluso, no hace falta que sea una parte de un cuerpo, digo. Entonces no valía lo de utilizar un dibujo. Podríamos utilizar... Sí, Ajá, Juli, sí. No, me parece que lo que estás diciendo vos, Brisa, claramente no era el del conejo que mostró solamente, bueno, usó lo de la cabeza del conejo, pero en realidad la mayoría tiene un lenguaje más de caricatura, digamos. Exacto. Bueno, ¿queda alguna... El anterior, me parece, el anterior que mostraste, Seba, ¿Este? Sí. Me parece que está interesante para que lo miren en relación a si cumplió. ¿Esto ustedes creen que cumplió o no cumplió la consigna? Fíjense la geometrización, después las formas de los rostros, el collage y el dibujo. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Tiene algo logrado o no? ¿Qué opinan? A ver, activemos, que se nos va. Cric, cric, cric. Sí. Dice, diría que sí cumplió. Dice. Por supuesto. Para mí sí, dice Personas que se Constanza. jugaron, perfecto. Creo que sí logró lo que se puede leer la consigna. Sí cumplió, dice otro. Yo creo que sí, y que se creó un nuevo personaje. Muy bien, es así. Este es un ejemplo de alguien que cumplió y redondeó bien la idea, ¿no? La geometrización, teniendo en cuenta el dibujo, está bastante apoyada en el dibujo. Esto de las figuras geométricas, que vemos una cara más cuadrada, una cara rectangular, que se amolda a la figura. Esto que parece un televisor, pero al meterse en un triángulo, se deforma. Y esto que parece un colectivo, una tráfico. Bien, vamos a pasar al otro caso de realismo, que tenemos por ahí menos ejemplos, pero
Vamos a tratar de apurar que se nos va el tiempo. En este caso, claramente nos falta una parte de la consigna y no vamos a preguntar, pero por ejemplo, a ver, acá, ¿qué les parece? ¿Qué observaciones podemos hacer? Si está completa la consigna, si está como lo habíamos charlado. A ver, Si es un dibujo realista. Ujú. ¿Qué pasó con el chat? ¿Se borró? El chat No. no lo tengo a mano. Ahí está. ¿Ustedes están viendo el chat? Sí. Te vamos diciendo cualquier cosa. Hasta ahora no hay opiniones al respecto. O sea, Fíjense si... parece más una animación, dice. Exactamente. Bien, mientras van participando en las otras cuestiones, ese dibujo está tomado de un dibujo ya. Básicamente, algo que no nos va a permitir trabajar el realismo, porque hay facciones más parecidas a un cómic. A una caricatura, dicen acá. Bien, exactamente. Y de las otras Bien. cosas, la escala, por ejemplo, hay algo raro ahí. Está la escala, pero no se ve, dicen. Bueno, falta una escala, exactamente. Falta la otra, que era el claro-oscuro, que es un gradiente continuo. Bien, bien ahí las participaciones. A ver, con este caso, el del perrito, en el realismo, porque claramente es un perro de verdad, ¿qué le podríamos agregar al dibujo? Está la geometrización, falta el gradiente, que es la escala continua, vamos a decir, del claro-oscuro. ¿Y qué le podríamos agregar al dibujo? ¿Qué le faltaría? Fondo. Fondo dice Agustín. Bien, puede ser un fondo. Algo que, o no sé si quedó a medias las personas, a medias, trabajar, pero básicamente textura, bien, textura, bueno, la luz. Sí, para asimilar el pelo del pelaje del animal, dice. Después en más profundidad. ¿Cómo hacemos eso? Con la luz. Con la luz y la sombra vamos a darle profundidad en el realismo. Fíjense que en esta parte de la cabeza hay una sombra importante, no sé si se ve mi cursor. Sí. Hay una sombra importante que va a ser lo que le va a dar volumen a esa cabeza, a ese cuerpo, digamos, y lo va a separar. Sí. Si no, nos queda todo como un plano y nos va a quedar muy parecido a un dibujo de cómic. Entonces, la luz y la sombra, para eso hacemos el gradiente, para identificar qué número de escalas, y a esto le ponemos un numerito, en este sector, qué gris tenemos, ¿no? Y en este sector, qué luz, qué nivel de luz. Entonces ahí vamos mejorando nuestro dibujo. No sé si queda alguna otra observación. O sea, lo que estamos diciendo, Seba, tanto lo que acotamos hoy más temprano como ahora, es para que vayan mejorando a partir de ahora en función de estas correcciones que vamos haciendo. Exactamente. Vamos a la abstracción, porque se nos va el tiempo. Detalle de proporción y en los pliegues también. Había uno que dijo, está bueno. Es un proceso de claro-oscuro que Exacto. podría haber redondeado. Para eso, hoy se publicó, bueno, ya ayer se publicó unos apuntes que hizo Roberto Elías, un profesor de esta materia, que fue de esta materia, y está muy interesante. Pedimos que lean, por favor, lean las publicaciones, todo lo que está también contando Seba, estaba en el que eligió realismo, había mucho material para que miren cómo se hace una escala, cómo se hace un claroscuro. Tienen que entrar a los materiales que están abajo adjuntos y poder ver todo eso. Eso le va a servir muchísimo. Sí, Seba, y practicarlos también. Vamos para cerrar, vamos con el dibujo geométrico, que básicamente con este ejemplo podemos, a ver si mientras me dicen alguna opinión, pero básicamente voy adelantándome. Mientras opinen, ahí nos falta, o podemos aportar alguna cuestión con la definición de la línea. En este ejemplo es donde le decía bien que podemos pasar a usar tinta, por ejemplo. Si bien le pedimos el dibujo con lápiz, o una definición un poco más cuidada con el lápiz sería. Pero necesitamos opiniones. A ver, un segundito. Si nos dan ¿Qué les parece este? ¿Qué pueden decir de este?
de este trabajo está en la consigna, está encuadrado en la consigna los tres casos. A ver, ¿alguno? No aparecen todavía opiniones, Seba. Aparecen opiniones. Bueno, ahí No. dice. Ahí. Despegarse de lo que figura del cielo. Bien, buenísimo. Esa es la principal observación. En el caso 3, o sea, todos estos ejercicios de abstracción, lo que más le costó es salirse de la figuración. Va por un camino geometrizando y rompiendo eso, pero no llega. Llenar más los espacios en blancos también, había mucha timidez con el tema del relleno. Les voy a mostrar otros ejemplos, pero básicamente a todos nos falta llegar a romper del todo esa figuración. Acá todavía seguimos viendo rostro, pero está Le falta textura, dice Seba. Le falta textura en el dibujo de las figuras geométricas. Bien, acá Fíjense vemos, que este sí usa. en este sí vemos más textura, vemos otro uso de la línea, muy probablemente usó tinta, y empezamos a romper esa figura. Acá ya no vemos un contorno de ese rostro, sino que se pierde con el fondo, y va quedando muy interesante. Vemos acá otro, también muy similar. Hay otro más de tinta, ese es lápiz, ¿no? Sí, este está con lápiz. Sí, ahí muestro otro de tinta. Igualmente ese avanzó bastante en la vemos cómo hay imagen rosa, final. hay como una rosa que todavía se ve algo, pero está interesante cómo vamos rompiendo eso. Y uno más, que me parece muy interesante, cómo logra los contrastes. Acá estamos trabajando directamente con blanco y negro, y todos los valores intermedios se generan con textura. Queda muy interesante el trabajo, pero todavía vemos algo de figuración. Es mínimo, ya no estaría tan seguro si es un rostro o no, pero sí. Está interesante. Esto, miren, primero, yendo a lo que explicó Virgi, la hoja, la elección de la tinta, las texturas que se logran. La variedad, Juli. Fíjate la variedad increíble que tiene. Y hasta el dibujo final, que si bien tiene algo de figurativo, me parece que rompe la idea de, fíjense, un ojo de un lado, el otro más grande, o sea, le da esta situación. Bueno, yo les propongo, más o menos, ¿alguien tiene alguna pregunta con relación a esto? Si tienen preguntas, lo van dejando acá. Vamos a pasar, nos queda muy poco, nos quedan solamente 2 minutos. Para cerrar, digamos, y tenemos que largar el práctico que viene, ¿sí? Así que, si quieren, comenzamos, pero ni bien se corta, ustedes ya saben que se tienen que enganchar de nuevo para que cerremos el ejercicio que tienen que hacer hoy. El ejercicio que tienen que hacer hoy lo van a colgar en un nuevo Padlet, que si lo tenés ahí, Seba, lo mostrás. Dale. Van a hacer el ejercicio, yo se lo voy a explicar, pero lo van a subir a este Padlet nuevo, que se llama, que ya lo van a tener ahí. Lo pueden buscar, si te vas al Sublime, bien. Se llama acá lo tengo, sí, emocional, el muro emocional. Muro emocional, ¿sí? Pero si lo quieren buscar ustedes, pueden entrar desde esta ventana que dice Padlet, y ahí les salen todos los muros en los que están. Exactamente. Y ahí está el emocional. En ese emocional lo van a colgar en la columna, la mayoría va a ser, lo va a colgar en la primera columna. Y ahora vamos a hablar bien de eso, solamente era para que lo sepan, que tenían que ir o sea, lo van a producir, lo van a trabajar en su casa, y luego a las 12 lo tienen que colgar acá. Básicamente, no quiero meterme directamente